Buenos días compañeros, buenos días licenciada. Mi grupo conformado por mi persona Marcén Justiniano y mi compañera Helen Balcázar hablaremos sobre lo que es el órgano legislativo y sus características. Como pueden observar en la pantalla, donde dice segunda parte, estructura y organización funcional del Estado, título 1, órgano legislativo, capítulo primero, composición y atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, artículo 145. Cito, la Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por dos cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, y es la única con facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el territorio boliviano. En el artículo 146, en resumen, dice que la Cámara de Diputados estará conformada por 130 diputados, de los cuales la mitad de los diputados se eligen individualmente, mientras que la otra mitad se decide por el porcentaje de votos de cada partido, que son elegidos por voto universal. Ahora, la cantidad de escaños es determinada por el número de población y el desarrollo económico. En el artículo 147, si bajamos más abajo, en la elección de asambleístas se garantiza la igual participación de hombres y mujeres, y también la participación de pueblos indígenas, originarios y campesinos, sin importar la densidad poblacional ni continuidad geográfica. En el artículo 148 nos dice que la Cámara de Senadores se conforma por 36 miembros, o sea, 4 por cada departamento, que son designados de manera proporcional de acuerdo a la ley. En el artículo 149 se puede observar que para ser candidatos a la Asamblea Legislativa Plurinacional se requerirá tener por lo menos 18 años cumplidos hasta la fecha de la elección y haber residido por lo menos 2 años antes hasta el día de la elección. En el artículo 150, la Asamblea contará con suplentes, pero estos suplentes no recibirán una remuneración salvo caso de que realicen suplencia. Estos asambleístas no podrán desempeñar otra función pública, pero sí podrán impartir clases o docencia en la universidad. Ahora, un punto que hay que recalcar del artículo 150 es que la renuncia al cargo de asambleísta será definitiva, sin que pueda tener lugar licencias ni suplencias temporales. En el artículo 151, en resumen, dice que tanto el asambleísta como su domicilio gozará de una inviolabilidad personal durante el tiempo de su mandato y no podrá ser procesado penalmente. En el artículo 152 nos dice qué pasaría si el asambleísta es encontrado flagrante. En ese caso, el asambleísta no gozará de su inmunidad y será penado. Y por último, en el artículo 153 nos dice que el vicepresidente presidirá la Asamblea Legislativa y las sesiones extraordinarias serán inauguradas el 6 de agosto. Estas serán permanentes y contarán con 2 recesos de 15 días. Ahora, la Asamblea podrá sesionar en un lugar distinto a donde es, pero que esté dentro del territorio nacional y será por decisión plenaria o convocatoria de su presidente. Como continuación, tenemos el artículo 154, el cual estipula que durante los recesos funcionará la Comisión de Asamblea. De manera extraordinaria y por asuntos de urgencia, podrá ser convocada por su presidente o el presidente del Estado y solo se ocupará de los asuntos consignados en la convocatoria. Artículo 155. Establece que la Asamblea Legislativa Plurinacional inaugurará sus sesiones el 6 de agosto en la capital de Bolivia, salvo convocatoria expresa de su presidente o presidenta. Artículo 156. El tiempo de mandato de las y los asambleístas es de 5 años, pudiendo ser reelectos y reelectas por una sola vez de manera consecutiva. Artículo 157. Determina cuáles serán los motivos por el cual cesarían las funciones de un asambleísta. Y estas son por fallecimiento, renuncia, revocatoria de mandato, sentencia en causa penal o abandono injustificado de sus funciones durante 6 días consecutivos u 11 discontinuos durante un año. Artículo 158 establece las atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional y el cual se divide en 23 puntos. Empezando por aprobar autónomamente su presupuesto y ejecutarlo, fijar la remuneración de los asambleístas que no debe ser superior al del vicepresidente del Estado y entonces también se prohibiría que estos podrán percibir cualquier ingreso adicional. También se encarga de dictar las leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas, elegir a 6 de los miembros del órgano electoral plurinacional, preseleccionar a los candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura. Aprobar la creación de nuevas unidades territoriales y establecer sus límites, aprobar el Plan de Desarrollo Económico y Social presentado por el órgano ejecutivo,
aprobar leyes en materia de presupuesto, decidir las medidas económicas estatales imprescindibles en caso de necesidad pública, aprobar la contratación de préstamos que comprometan las rentas generales del Estado. Aprobar el presupuesto general del Estado, el cual deberá ser considerado en la Asamblea Legislativa Plurinacional dentro del término de 60 días. En caso de no ser aprobado en este plazo, el proyecto se dará por aprobado. Aprobar los contratos de interés público referidos a recursos naturales, aprobar la enajenación de bienes de dominio público del Estado, ratificar los tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo, establecer el sistema monetario y el sistema de medidas, controlar y fiscalizar los órganos del Estado y las instituciones públicas. Interpelar a los ministros individual o colectivamente y acordar la censura por 2/3 de los miembros de la Asamblea. La censura implicará la destitución del ministro o de la ministra del Estado. Realizar investigaciones en el marco de sus atribuciones fiscalizadoras. Controlar y fiscalizar las empresas públicas, las del capital mixto y toda la entidad en la que tenga participación económica el Estado. Autorizar la salida de tropas militares, armamento y material bélico del territorio del Estado y determinar el motivo y tiempo de su ausencia. Autorizar excepcionalmente el ingreso y tránsito temporal de las fuerzas militares extranjeras. A iniciativa del órgano ejecutivo, crear o modificar impuestos de competencia del nivel central del Estado. La Asamblea Legislativa podrá requerir al órgano ejecutivo el proyecto sobre esta materia. En el término de 20 días, si este no es presentado, el representante del que lo requirió podrá presentar el suyo. Como punto 2, tenemos que la organización y las funciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional se regularán por el reglamento de la Cámara de Diputados. Artículo 159. Atribuciones de la Cámara de Diputados. Estas son calificar las credenciales otorgadas por el órgano electoral plurinacional, la aprobación del presupuesto general del Estado, aprobación del plan de desarrollo económico y social presentado por el órgano ejecutivo, la aprobación o modificación de leyes en materia tributaria, de créditos públicos o de subvenciones, la aprobación de la contratación de préstamos que comprometan las rentas generales del Estado, la legislatura de la fuerza militar que ha de mantenerse en tiempos de paz, y acusar ante la Cámara de Senadores a los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo y del Control Administrativo de Justicia por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Artículo 160. Atribuciones de la Cámara de Senadores. Estas son elaborar y aprobar su reglamento, calificar las credenciales otorgadas por el órgano electoral plurinacional, elegir a su directiva, aplicar sanciones a los senadores por decisión de 2/3 de los miembros presentes, aprobar su presupuesto y ejecutarlo, nombrar y remover a su personal administrativo y atender todo lo relativo con su economía y régimen interno. Juzgar en única instancia a los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo, del Tribunal Agroambiental y del Control Administrativo de Justicia por delitos cometidos durante sus funciones, cuya sentencia será aprobada por al menos 2/3 de los presentes. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan, ratificar los ascensos y aprobar o negar el nombramiento de embajadores y ministros plenipotenciarios propuestos por el presidente del Estado. Artículo 161. Las cámaras se reunirán en la Asamblea Legislativa Plurinacional para ejercer las siguientes funciones: inaugurar y clausurar sus sesiones, recibir el juramento del presidente y del vicepresidente del Estado, admitir o negar la renuncia del vicepresidente o del vicepresidente del Estado, considerar las leyes vetadas por el órgano ejecutivo, considerar los proyectos de ley que no fueran aprobados en la Cámara Revisora, aprobar los estados de excepción, autorizar el enjuiciamiento del presidente o vicepresidente del Estado y designar al fiscal general del Estado y el defensor del pueblo. Capítulo 2. Procedimientos legislativos. Artículo 162. Quienes tienen la facultad de iniciativa legislativa para su tratamiento obligatorio en la Asamblea Legislativa Plurinacional son las y los ciudadanos, las y los asambleístas en cada una de sus cámaras, el órgano ejecutivo, el Tribunal Supremo en el caso de iniciativas relacionadas con la Administración de Justicia y los gobiernos autónomos de las entidades territoriales. El segundo punto establece que la ley de los reglamentos de cada cámara se desarrollarán los procedimientos y requisitos para ejercer la facultad de iniciativa legislativa. Artículo 163. El proyecto de ley presentado por asambleístas de una de las cámaras iniciará el procedimiento legislativo en esa cámara, que la remitirá a la comisión o comisiones que correspondan para su tratamiento y aprobación inicial. El proyecto de ley presentado por otra iniciativa será enviado a la Cámara de Diputados, que lo remitirá a la comisión o a las comisiones. El proyecto, cuando haya sido informado por la comisión o las comisiones correspondientes,
pasará a consideración de la plenaria de la Cámara, donde será discutido y aprobado en grande y en detalle. El proyecto aprobado por la Cámara de Origen será remitido a la Cámara Revisora para su discusión. La Cámara Revisora enmienda o modifica el proyecto. Este se considerará aprobado si la Cámara de Origen acepta por mayoría absoluta de los miembros presentes las enmiendas o modificaciones. En caso de que no las acepte, las dos cámaras se reunirán a requerimiento de la Cámara de Origen dentro de los 20 días siguientes y deliberarán sobre el proyecto. En caso de que pasen 30 días sin que la Cámara Revisora se pronuncie sobre el proyecto de ley, el proyecto será considerado en el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Proyecto aprobado, una vez sancionado, será remitido al órgano ejecutivo para su promulgación como ley. En caso de que el proyecto haya sido rechazado, este podrá ser propuesto nuevamente en la legislatura siguiente. Artículo 164. La ley promulgada será publicada en la Gaceta Oficial de manera inmediata. Entonces, la ley será de cumplimiento obligatorio desde el día de su publicación, salvo que en ella se establezca un plazo diferente para su entrada en vigencia. A continuación tendremos unos ejemplos y veremos cómo es que estos artículos se aplican a nuestra realidad actual. Un ejemplo bastante reciente sobre la aplicación de uno de estos artículos a nuestra realidad fue el que se convirtió en una noticia bastante impactante para los ciudadanos, y el cual se dio el 14 de octubre del 2020, cuando Sergio Choque Signani, quien entonces era el presidente de la Cámara de Diputados durante el gobierno transitorio de la expresidenta Yanine Áñez, señaló que la Asamblea Legislativa Plurinacional censuró a los ministros de gobierno Arturo Murillo y el de Educación Víctor Hugo Cárdenas por considerar insuficientes las excusas escritas presentadas para la reprogramación de las interpelaciones a estas autoridades, luego de que estos no se presentaran a declarar en cuanto a las investigaciones referidas a la compra de gases lacrimógenos para la policía y la clausura del año lectivo. Esto en consecuencia equivale a su destitución, de acuerdo con lo citado por la Cámara de Senadores, que se amparó en el artículo 158 de la Constitución Política del Estado, el cual les brinda el poder correspondiente para que estos puedan destituir o censurar a estas autoridades si es que ellos consideran de que estos cometieron algún tipo de delito durante su gestión. Prosiguiendo con la exposición, tocaremos el tema de los ejemplos. La Asamblea Legislativa y los 2/3. El Senado, bajo control del MAS, decidió modificar su reglamento eliminando el requisito de 2/3 en 11 decisiones, pasándola a mayoría absoluta. De esas 11 decisiones tomaré en cuenta 3 importantes: la rectificación de ascensos militares y policiales, la modificación de la orden del día y el nombramiento de embajadores y ministros plenipotenciarios. Con este cambio, los ascensos militares y policiales que proponga el presidente Luis Arce podrán ser ratificados con la mayoría de votos y no con los antiguos 2/3. Esto significa que si algún alto rango de las Fuerzas Armadas o de la Policía le beneficia al MAS, simplemente pedirán su ascenso y se los darán fácilmente. En el MAS se argumentan que esto solamente afecta a artículos de mero trámite y que mantiene los 2/3 en las materias previstas de la Constitución, como la elección de vocales electorales o la defensor del pueblo. Y que también argumenta que esta decisión se tomó para darle gobernabilidad al próximo gobierno. Y finalizando, conforme a lo leído y explicado, se podría estipular que es la Asamblea Legislativa la que se encarga de la administración del Estado, conforme a sus gastos, préstamos y permisos para estos, como también del poder para aprobar, derogar y o abrogar leyes. Sin embargo, se ha podido notar que, a pesar de que la Constitución dicta algo, el gobierno de turno, en lo que corresponde a su control de la Asamblea Legislativa, tiende a torcer las leyes en su favor, como es el caso de la noción de 2/3 para la toma de decisiones, con el pretexto de que no habría gobernabilidad.